Capítulo 1. Nuestra única oportunidad. Para cuando supiste cómo llamarlo, ya estabas metido hasta el cuello. Cuando eras un niño pequeño caminabas, hablabas, olisqueabas lápices de colores, dabas vueltas sobre ti mismo como un loco, balbuceabas y te reías tontamente mientras dejabas los pañales y te hacías mayor. Después te fijaste en que los chicos son distintos que las chicas, en que los perros no son iguales a los gatos, y en que la pizza, sin duda, es mejor que las espinacas. Y entonces, en algún lugar en medio de todo esto, te golpeó. Quizá en el funeral de tu abuelo. Quizá cuando dijiste adiós con la mano a tu hermano mayor que se alistaba en el ejército. Te diste cuenta de que esos días eran algo más que hartarse de helados, deberes y espinillas. Esto es lo que se llama vida. Y esta es tu vida. Incluyendo veranos y canciones, cielos grises y lágrimas, tienes una vida. No la pediste, pero la tienes. Un primer día, un último día y unos cuantos miles en medio. Te ha sido dada una vida humana de las de verdad. Tu vida te ha sido dada. Nadie más tiene tu versión. Jamás chocarás contigo mismo caminando por la acera. Jamás encontrarás a nadie que tenga tu mezcla exacta de linaje, gustos y anhelos. Tu vida no será nunca vivida por otra persona. No eres una chaqueta en un desván que puede ser reutilizada cuando te hayas ido. ¿Y quién apretó el acelerador? Tan pronto como un día es vivido, voilà, ahí llega otro. El pasado es pasado y los buenos viejos tiempos son exactamente eso, viejos tiempos, cosas que solo podemos ver si miramos hacia atrás o si hojeamos los álbumes de fotos. La vida es una carrera, y si no vamos con cuidado, tú y yo alzaremos la vista y nuestra oportunidad en ella ya habrá pasado de largo. Algunas personas no se preocupan con estos pensamientos. Viven su rutina diaria a lo largo de los días sin alzar sus ojos para ver. Viven y mueren y nunca se preguntan por qué. Pero tú no estás contado entre ellos, o no estarás ahí sosteniendo un libro titulado Más allá de tu vida. Para ti no es suficiente hacerlo regular. Quieres hacerlo bien. Quieres que tu vida importe. Quieres vivir de tal manera que el mundo se alegre de que lo hicieras. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Puede Dios usarnos? Tengo 120 respuestas a esa pregunta. 120 habitantes del antiguo Israel. Ellos eran los miembros fundadores de la iglesia de Jerusalén. Hechos 1:15. Algunos eran pescadores. Otros eran cobradores de impuestos. Había una exprostituta y 1 o 2 revolucionarios conversos. No tenían ningún tipo de influencia sobre el César, no tenían amigos en el templo. Para ser exactos, lo único que tenían era un deseo intenso de cambiar el mundo. Gracias a Lucas sabemos cómo vivían. Él registró sus historias en el libro de los Hechos. Vamos a escucharle. Sí, lo he dicho bien, escuchar el libro de los Hechos. Todo él resuena con el sonido de la tarea inacabable de Dios. Acerca tu oído a las páginas y escucha a Dios trabajando en todos los rincones y resquicios del mundo. Escucha el eco de los sermones en los muros del templo, las salpicaduras de las aguas bautismales, la risa de las almas recién salvadas. Escucha cómo la cuchara rasca el fondo del plato para alimentar a otra boca hambrienta. Escucha cómo las puertas se abren y los muros se derrumban. Puertas que dan a Antioquía, Etiopía, Corintio y Roma. Puertas que abren palacios, prisiones y la corte de Roma. Y los muros, el ancestral prejuicio entre judíos y samaritanos, derribado. La división entre judíos y gentiles siempre peliaguda, destruida. El muro que obligaba a los hombres a permanecer aislados de las mujeres, a los propietarios de tierras separados de los pobres, a los amos lejos de los esclavos y a los negros de África apartados de los judíos del Mediterráneo, Dios lo echó abajo. El libro de Hechos anuncia, Dios sigue en pie. ¿Lo está aún?, nos preguntamos. ¿Hará Dios con nosotros lo que hizo con sus primeros seguidores? El cielo sabe que lo esperamos. Estos son tiempos de devastación. 1.750 millones de personas viven en la miseria absoluta. 1.000 millones pasan hambre. Millones son víctimas del tráfico de esclavos y las enfermedades pandémicas están asolando naciones enteras. Cada año, en todo el mundo, casi 2 millones de niños son víctimas de la explotación sexual.
En los 5 minutos que han necesitado para leer estas páginas, casi 90 niños han muerto de enfermedades que se podrían haber prevenido. Más allá de la mitad de todos los africanos no tienen acceso a las modernas instalaciones médicas que tenemos hoy en día. Como resultado, 10 millones de ellos mueren cada año de diarrea, insuficiencia respiratoria aguda, malaria y sarampión. La mayoría de esas muertes podrían ser evitadas con una vacuna. Sin embargo, en medio de las ruinas aquí estamos, la versión moderna de la Iglesia de Jerusalén. Tú, yo y nuestra vida personal e individual y nuestra única oportunidad en la historia. La nuestra es la generación más rica de cristianos que jamás ha vivido. Somos brillantes, cultos y experimentados. Podemos viajar alrededor del mundo en 24 horas o enviar un mensaje en un milisegundo. Tenemos la investigación y las medicinas más sofisticadas al alcance de nuestra mano. Tenemos abundantes recursos. Un mero 2% de la cosecha mundial del grano sería suficiente si se compartiera para borrar los problemas del hambre y la malnutrición alrededor del mundo. Hay suficiente comida en el planeta para ofrecerle a cada persona una dieta de 2.500 calorías diarias. Tenemos suficiente comida para alimentar a los hambrientos. Y tenemos suficientes camas para alojar a los huérfanos. Aquí están los datos. Hay 145 millones de orfanatos alrededor del mundo. Casi 236 millones de personas en los Estados Unidos se llaman a sí mismos cristianos. Desde un punto de vista puramente estadístico, los cristianos americanos tienen por sí solos los medios necesarios para alojar a todos los huérfanos del mundo. Evidentemente, no toda la gente está en situación de poder hacerlo. Hay gente mayor, enfermos, desempleados o personas que simplemente no se sienten llamados a adoptar. Sin embargo, ¿qué pasaría si un pequeño porcentaje de ellos lo hiciera? Vamos a decir un 6%. Si eso se hiciera, podríamos proveer de un hogar para los más de 14.1 millones de niños en África subsahariana que han quedado huérfanos a causa de la epidemia del SIDA. ¿No sería ese un buen titular? No me refiero a simplificar en demasía estas terribles y complicadas cuestiones. No podemos simplemente chasquear los dedos y esperar que el grano circule con fluidez a través de las fronteras o que los gobiernos permitan sin más las adopciones internacionales. La política hace fracasar los mejores esfuerzos. Las relaciones internacionales son tensas. Los oficiales corruptos paralizan el sistema, lo sé. Pero sí que hay algo claro. El almacén está bien abastecido. El problema no está en el suministro. El problema está en la distribución. Dios le ha dado a esta generación, nuestra generación, todo lo que necesita para alterar el curso del sufrimiento humano. Hace unos cuantos años, 3 preguntas conmocionaron mi mundo. Fueron hechas por distintas personas en un lapso de un mes. Primera pregunta. Si hubieras sido un cristiano alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿te hubieras posicionado en contra de Hitler? Segunda pregunta. Si hubieras vivido en el sur de Estados Unidos durante el conflicto por los derechos civiles, ¿te hubieras declarado en contra del racismo? Tercera pregunta. Cuando tus nietos descubran que viviste en una época en la que 1.750 millones de personas eran pobres y 1.000 millones pasaban hambre, ¿cómo juzgarán lo que hiciste? No me importaron las 2 primeras preguntas, eran hipotéticas. Me gustaría pensar que me hubieran posicionado en contra del Hitler y luchado contra el racismo. Pero esos días han pasado, y esas elecciones no fueron mías. Pero la tercera pregunta me ha mantenido en vela durante noches. Yo vivo hoy, y tú también. Nos ha sido dada una oportunidad para marcar una gran diferencia en un tiempo especialmente difícil. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si bombardeáramos al mundo con esperanza? Si contagiáramos todos los rincones con el amor y la vida de Dios. ¿Qué pasaría si siguiéramos el ejemplo de la Iglesia de Jerusalén? Esta secta minúscula se expandió con una fuerza que cambió el mundo entero. Nosotros todavía bebemos de sus aguas y comemos de sus árboles de fe. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué podemos aprender de sus prioridades y de su pasión? Vamos a considerar sus historias. ¿Qué encontramos en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos? Vamos a examinar cada evento en base a esta oración. Hazlo otra vez, Jesús, hazlo otra vez.
Después de todo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hemos sido creados por un gran Dios para hacer grandes obras. Él nos invita a ir más allá de nuestra vida, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Esto podría ser un homenaje a una vida larga, bondad que sobrevive a la tumba, amor que dura más allá del aliento final. Vive de tal modo que tu muerte sea el inicio de tu vida. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Hechos 13:36. Oh Dios, qué increíble oportunidad has puesto delante de mí. Una ocasión para marcar la diferencia para ti en un mundo desesperado y dolido. Ayúdame a ver las necesidades que quieres que vea, a reaccionar de manera que te honre y a bendecir a otros sirviéndoles con alegría mediante expresiones prácticas de tu amor. Ayúdame a ser las manos y pies de Jesús y a través de tu Espíritu, dame la fuerza y la sabiduría que necesito para llevar a cabo tu propósito para mí en mi propia generación. En el nombre de Jesús. Amén.